cosas suceden, como lo hemos dicho, al paso de este tiempo, suceden en el momento en que Dios lo ve, en el momento en que Dios lo considera conveniente y no cuando el hombre lo considera conveniente o propicio, ¿verdad? Dios ha desarrollado para con nosotros un plan de salvación que es perfecto en todos sus aspectos, ¿verdad? Y es para cada uno de nosotros, es para la inmensa mayoría de los creyentes, es un plan de salvación. ¿Cuándo y cómo va a ser este plan de salvación? Nada más el Padre lo sabe, porque ni el Hijo lo sabe. Y de que el Hijo no lo sabe, ¿verdad? Está precisamente en Marcos capítulo 13, versículo 32. No lo saben los ángeles, ni tampoco lo sabe el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Pero este plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros se desarrolla en 3 tiempos. Tenemos el tiempo del Padre. No me voy a meter a un tratado de teología, ni mucho menos. Lo voy a decir en forma rápida, ¿verdad? En el sentido de que no voy a detener a los detalles. Tenemos el tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y tenemos el tiempo del Espíritu Santo. Y a cada uno de ellos responde una cosa que se hizo o que se hace o que está haciéndose. El Padre, por ejemplo, llevó a cabo la creación y entendemos que es el tiempo del Padre, el tiempo de los jueces, el tiempo de los profetas, el tiempo de los reyes. Todo eso se llevó a cabo en el Antiguo Testamento y lo sabemos a través de la palabra de Dios. Luego viene Dios Hijo, que a través de él experimentamos la salvación, la redención. A él le corresponde llevar a cabo este acto tan hermoso que es la salvación de cada uno de nosotros. Él fue enviado para que el hombre crea, no para que se condene, sino para que el hombre crea y el que crea tenga vida eterna, como nos dice en el Evangelio de Juan. Y el Espíritu Santo obra la santificación. A través del Espíritu Santo recibimos nosotros o somos santificados. Recibimos la santificación o somos propensos a llevar a cabo nuestra propia santificación con la guía y con la luz del Espíritu Santo. A cada uno le corresponde una pieza teologal, por decirlo de alguna manera, o una posición teologal, por ejemplo, para el Padre, la fe. Tenemos que creer por fe en un Dios grande y hermoso y maravilloso. Abraham, cuando dejó su casa, la dejó porque escuchó la voz de Dios, pero no lo vio, lo sintió, lo experimentó y por fe le creyó. Por eso se le llama el Padre de la fe. Entonces, a través de nuestro Padre Dios, nosotros experimentamos o llevamos a cabo nuestra fe o desarrollamos nuestra fe. El Hijo nos trae la esperanza, que es algo muy importante, la misericordia. Nos habla del papá bueno, del papá hermoso, del papá bondadoso, el Hijo que nos trae la salvación, que nos compra con su propia sangre, forma su comunidad, que es lo primero que Él hace cuando Él vive entre nosotros. Lo primero que Él hace, su primera acción fue formar comunidad, que es algo muy, muy especial que tenemos que recordar nosotros y saber que la comunidad es necesaria en el hombre, en el creyente. Y por último está el Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo. No hay amor más puro, ni más santo, ni más hermoso que el amor que tienen el Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo. De esta manera estamos viviendo el tiempo de Dios y las herramientas que Dios nos da para poder comunicarnos con Él. La más grande de todas las herramientas es la oración. Vamos a entenderlo muy bien. No tengo otra forma de comunicarme con Dios más que la oración. A través de Él estoy precisamente en comunicación con Él. Pero ¿qué sucede cuando Dios no responde nuestra oración?
¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los impulsos o las actitudes del hombre? Cuando Dios no responde o cuando no responde como yo quiero que responda. Porque hay veces que nosotros queremos que Dios responda de la manera en que yo quiero y no en la que quiere Él, sino en la que yo quiero. Hay muchas formas que suceden cuando Dios no responde nuestra oración o cuando no me da lo que yo quiero, cuando la respuesta que me da no es la que yo esperaba. Hay muchas formas, hay muchas maneras. Voy a hablar solamente de 4. Y quiero que por favorcito vayan pensando ustedes también y lo vayan diciendo a través del chat. ¿Qué otra forma consideran ustedes o han encontrado ustedes a través de su experiencia cuando Dios no responde a la oración que yo le hago o cuando no me da lo que yo quiero? Lo primero que sucede es que nos impacientamos. Hoy todo lo queremos rápido, de manera inmediata. Lo vemos en el celular, queremos las cosas rápidas. Si tarda el celular me desespero. Y son segundos o microsegundos. Y de todas maneras me estoy desesperando, me impaciento. Esta tecnología nos ha hecho agudizar a nosotros nuestra impaciencia, por decirlo de alguna manera. Hoy todo lo queremos rápido y desechable y sin costo, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, los frijoles. ¿Quién hace frijoles? ¿Quién de las mujeres que está aquí ahorita cose frijoles? Ay, pues una que otra nada más. Pero ahora compramos los frijoles enlatados o deshidratados. Es más fácil, es más a gusto, cuesta menos, es la teoría del menor esfuerzo. Estamos viviendo nosotros un momento de esa teoría famosa del menor esfuerzo. Fíjate, hermano, cómo está el sol, le decía el judío al otro, uno que estaba boca arriba y otro que estaba boca abajo, y le dijo el que estaba boca abajo, dichoso tú que estás boca arriba y lo puedes ver. Pero así es, nos impacientamos. Cuando Dios no responde nuestra oración, me impaciento, me da ñáñaras. Número 2, nos enojamos. En lugar de nosotros deberle a Dios, es ahora Dios el que me debe a mí. En lugar de ser Dios el acreedor y yo el deudor, se cambian los papeles, los patos tirándole a las escopetas, y es el hombre el que se cree acreedor de Dios y le dice, me debes. Hay gente muy enojadiza. Número 3, ¿qué sucede cuando no responde a nuestra oración? O no me da la respuesta como yo la quiero, como yo la esperaba. Perdemos la fe. Me siento decepcionado. Y acabas con todo lo aprendido que por mucho tiempo lo estuviste tú trabajando. Pierdes la fe. Se te esfuma la fe. Los apuntes que tenías, los retiros a los que ibas, ahora ya te vale. No quiero nada. El hombre pierde la fe. Es lo más triste. Y número 4, nos alejamos de Dios. Nos salimos del ámbito divino. Nos vamos de la jurisdicción, de la bendición de Dios para nosotros. No nos alcanza la bendición. Alcanza para todos, es lógico, no me voy a poner a discutir, claro que sí. Pero cuando te alejas de Dios, sales del ámbito de Dios, de la jurisdicción de Dios. Yo creo, estoy seguro que muchos de ustedes tienen otras actitudes más que suceden cuando Dios no responde a la oración, no me da respuesta.
o no me da lo que yo quiero? Pónganlo por favorcito en el chat. ¿Lo vemos? ¿Lo entendemos? Yo creo que muchas de las que ustedes podrían tener caen dentro de estas 4 categorías. Para mí se me acabó el cerebro con estas 4, ¿verdad? Ya no pude llegar a más. Ahí me dispensan, pero yo estoy seguro de que ustedes han de tener bastantitas actitudes o maneras que suceden cuando Dios no responde a nuestra oración. Vamos a ver cada una de ellas. La impaciencia. Ese tormento que tenemos nosotros, la impaciencia. Es muy mala consejera. La impaciencia te puede llevar a caminos tan tremendos que hasta te pone a buscar otros dioses. Fíjate, lo que es la impaciencia. Hay muchas gentes que no ven resultado con Dios. Y esta impaciencia te lleva a otros caminos completamente distintos de los de Dios. Todos sabemos lo que sucedió en la historia de la salvación con el becerro de oro. Cuando salieron de Egipto los hebreos huyendo de Faraón. Y leemos en Éxodo, en el capítulo 32, en el versículo 1, fíjate nada más lo que leemos. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo en torno a Aarón y le dijeron: anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, el hombre, ni lo conocían, que nos sacó de la tierra de Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esa es la historia de la persona, de la impaciencia. Ahí está el pueblo, fruto de la impaciencia, lo que le llevó a adorar un becerro. El mismo Aarón les dijo: quítenle a las mujeres y a los hombres, que ahí me doy cuenta que también los hombres usaban aretes. Quítenle a los hombres y a las mujeres los aretes, porque vamos a hacer un becerro de oro. Y les construyó un becerro de oro, y después todo lo que pasó. Tremenda la historia de Moisés. Quédate con tu pueblo, le decía Moisés a Dios. No me lo dejes a mí. Es muy difícil cargar con un pueblo. Es muy difícil cargar con una comunidad. Es muy difícil cargar con un hermano. Y más si te impacientas. Esa impaciencia a mucha gente la ha llevado a los chamanes y a otros charlatanes, a los horóscopos, a la lectura de las cartas, del café, de los huesos, y pone en peligro su propia vida, la de su familia y los ahorros que tiene. Fácil que se deje engañar. Esos chamanes y charlatanes son guapos, como decimos en Monterrey, guapos para envolverte, para llevarte, para hacerte cambiar de inmediato y hacerte virar tu rumbo. Se trata de gente que vive de una manera, vamos a decirlo, desordenada, porque quieren vivir rápido, que no agradecen ni lo que tienen. No se han dado el tiempo de darle gracias por un padre, por una madre, por un hermano, etcétera. Quieren vivir rápido. Que las cosas fluyan a mi reloj y no al reloj de Dios. Muchos otros han crecido con la tecnología. Han vivido, pues han nacido con el celular en la mano. Y son partícipes de los microsegundos. Y tenerlos frente a una pantalla por más de un minuto ya es demasiado para ellos. Se vuelven resultadistas.
Y volvemos a lo mismo. Son los que practican la teoría del menor esfuerzo, la teoría de la economía, el menor esfuerzo. Pero yo pregunto, ¿quién se cansa tiene derecho a ser escuchado? ¿Tú crees que una persona, un hermano que se cansa de orar, tiene derecho a ser escuchado? Ustedes mismos contéstenla. Solamente les recuerdo que los padres tienen mucho que ver con esto. Los padres que no han enseñado a sus hijos a tener este grado de paciencia para entender las cosas de Dios. Y les digo algo muy importante, lo que nos dice precisamente la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Fíjate qué hermosa palabra de Dios. Fíjate qué exacta es para este tipo de casos, para la impaciencia. ¿Por qué Dios se tarda? Y lo que nos dice Pedro, mas una cosa no pueden ignorar, queridos, que el Señor, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y fíjate lo que te dice bien claro, no se retrasa el Señor en el cumplimiento de su promesa, como algunos lo suponen, sino que usa la paciencia con ustedes, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Fíjate qué hermoso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjate qué hermoso. No se retrasa el reloj de Dios. Por eso en Gálatas capítulo 4, versículo 4, Pablo nos dice muy claro, llegando a la plenitud de los tiempos, María dio a luz a Jesús. La siempre Virgen María, la que no se impacientó, la que esperó. Y Dios lo usa, la paciencia, para que llegues tú a la conversión. Quizá lo que te falta es convertirte completamente. Hay muchos que son impacientes porque no están convertidos del todo. Son paganos, como dicen por ahí. Cristianos disfrazados de, o paganos disfrazados de cristianos, perdón. El Señor siempre escucha, es el principio que tenemos. Los retrasados somos nosotros en el tiempo. No sé si en algunas otras cosas. Enojados y hasta ofendidos. Vamos a ver esta porción de la gente que se enoja porque Dios no le contesta. Muchos toman un papel que nos parece hasta infantil, pues se enojan con Dios y se sienten ofendidos, rechazados. Le dicen a Dios que es racista, como si no fuera de la viña del Señor. Algunos ponen de cabeza al santo para que le haga el milagro. Mucha gente se enoja, se siente muy ofendida cuando Dios no contesta. Es muy diferente la actitud que tuvo la Sirofenicia en el Evangelio de Mateo, que le arrebató el milagro de su hija, que sufría de tormentos de demonios o de posesiones, que con la fe que tuvo dejó asombrado a Jesús, que tuvo que cambiar su idea de ir solamente hacia los judíos y llevar a cabo su misión de carácter universal. Fíjate, lo que hizo una mujer sirofenicia, extranjera. Léelo. Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Y te vas a dar cuenta lo que hizo la mujer fenicia. Lo que le dijo Jesús. Que no se tiraban las bellotas a cualquiera. Que primero estaba el pueblo de Dios. Y Jesús cambió de parecer. ¿Pero qué hizo la fenicia? Aquí está lo que hizo la fenicia. Arrodillarse. Arrodíllate.
No te enojes. No te sientas ofendido, desilusionado. No. La sirofenicia, lejos de eso, lo que hizo fue arrodillarse ante Jesús y le dijo: hasta los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es un evento tan tremendo que juega el hombre cuando su actitud es el enojo, de que es el pleito entre la humildad y el enojo. ¿Cuáles son las consecuencias de enojarte, mi hermano? Aquí te van. Palabra de Dios exacta, precisa, directa. No te lo estoy diciendo yo, te lo dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes 19:28. Pues que te alzas airado contra mí y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Voy a poner mi anillo en tus narices, mi vida en tu boca, y voy a devolverte por la ruta por la que has venido. Ándale, a ver si sigues teniendo enojos con Dios. Enojadito. Tu anillo te lo voy a poner en la nariz como a los esclavos. De aquí te voy a tomar y de aquí te voy a llevar. Y de aquí duele mucho. Freno. Pondré mi freno, dice, en tu boca. Te va a poner el freno para que te duela. Porque te voy a devolver por donde viniste. Cuando experimentamos nosotros, mi hermano, de una manera verdadera, exacta, convertidos, y experimentamos la misericordia de Dios, jamás Dios se retrasa. Dios nunca se retrasa. Si tú has experimentado la misericordia de Dios, nunca es tarde su respuesta. Por algo el Señor no te la ha querido dar. Recuerda los 16 años de la oración de Santa Mónica por su hijo Agustín. 16 años. Se habrá enojado Santa Mónica. ¿Quién sabe cómo estaría su hígado? Perdemos la fe. Cuando Dios tarda en contestarnos o no contesta como yo quiero, nuestro impulso se convierte en una pérdida de fe que a muchos les cuesta todos los años que se llevó en haberla cultivado. Tiran por la borda por una negativa de Dios o porque no hizo lo que tú quisiste. Algunos más nos violentamos cuando se trata de una petición que es importante, como por ejemplo una enfermedad, una intervención quirúrgica, un problema legal, ético o jurídico, lo que tú quieras, un problema fundamental para ti. Perdemos la fe. Se nos acaban las fuerzas. Nos sentimos como defraudados, desilusionados, decepcionados, deprimidos. Muchos se van a la violencia y al insulto. Pero recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay nada. Olvídate. Es el ataque perfecto de Satanás. Es el lugar en que Satanás te quiere ver a ti, mi hermano. Se aprovecha de esos estados de ánimo que tú tienes. Hay muchas sectas que aprovechan que la mujer está llorando porque fue golpeada o lo que tú quieras. Y Satanás se aprovecha de inmediato, entra de inmediato. Ahí está la fisura que le estás dando a Satanás.
cuando nos sentimos tristes, desanimados, sin ánimo de nada, perdónenme la repetición. Pero recuerda lo que dice el Señor. Si decides seguir al Señor, prepárate para la prueba. No digas que no te dijimos. ¿Quieres seguir al Señor? Prepárate para la prueba. Así es el Señor. Y entre más le das, más quiere de ti. Hasta que llegas a la perfección. ¿Cuál es el ejemplo más claro que tenemos de alguien que haya perdido la fe? Judas Iscariote. Judas Iscariote había pensado en un Jesús redentor, armado hasta los dientes, acabando con el imperio romano, quitándose la bota del romano para ser libres. Y se le derrumbó la idea que él se había formado de Jesús, de lo que él esperaba de Jesús. Así como tú cuando estás esperando algo que te dé el Señor y lo quieres con santo pelo y seña, tal como tú lo quieres, en el mismo momento, de tal sabor, de tal color, y quiero que esté mi suegra y se lo voy a decir y lo voy a hacer para que ella me pida perdón, y lo ves y lo sueñas. Eso le pasó a Judas. En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 2, creo yo, porque ya no veo. Dice la palabra de Dios, durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el problema de entregarle, el diablo se le metió a Judas. En ese momento se aprovechó. Y fue y lo vendió por 30 monedas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. No des entrada al demonio, mi hermano. Fíjate bien lo que estás haciendo. No pierdas la fe. Perdiendo la fe, se pierde todo, mi querido hermano. Perdiendo la fe, se acaba todo. Nos alejamos de Dios, que es la última y la más socorrida de todas las actitudes. Nos alejamos de Dios. Nosotros tenemos el dicho en Comunidad Familia de Dios, enójate pero no te alejes. A algunos les ha valido. Enójate pero no te alejes. ¿En qué se convierte la persona que se aleja de Dios? En un católico tibio, de cumplimiento, hipócrita, creyente de apariencia y por tanto fuera del ámbito de la bendición de Dios. Fíjate cómo el salmista se dirige a Dios, cómo el salmista le pide y le grita a Dios en el Salmo capítulo 22, en el Salmo 22, versículo 12, dice la palabra de Dios, no andes lejos de mí, le dice al Señor, que la angustia está aquí y para mí no hay socorro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si estás lejos de mí, Señor, no hay ayuda para mí. No hay para mí socorro. Hay angustia, hay desolación para mí. Y eso es lo que pasa con aquellos que se alejan de Dios. El salmista le suplica en la mayor parte de los salmos que tenemos, que Dios esté cerca de él, que no se aparte. Si me llevas de tu mano, Señor, qué fácil, Señor, es la vida tomado de tu mano. Sí, es muy fácil tomado de la mano. Pero Dios siempre saca provecho de esas esperas o retrasos. Y nosotros actuamos de manera muy egoísta porque nos fijamos nada más en lo que nosotros queremos. Andamos buscando lo nuestro, no lo de los demás. Fíjate lo que dice el Salmo 73, versículo 22. Directito, mi hermano. Dice, sí, los que se alejan de ti perecerán. Tú aniquilas a todos los que te son adúlteros. Palabra de Dios,
te alabamos, Señor. ¿Y quiénes son los adúlteros? Los infieles. ¿Y por qué soy infiel? Porque me alejé de Dios. Directita la palabra, mi hermano, no la está diciendo José Luis, la está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué pasa con aquellos que se alejan? Van a perecer. Dice, sí, porque tú aniquilas a todos los que te son adúlteros. Eso es lo que dice el salmista. Por lo tanto, mi hermano, Señor Jesús, rescata a mi familia. Amén. Señor Jesús, restaura a mi familia. Amén. Señor Jesús, salva a mi familia. Amén. Y una nueva. Mi familia y yo serviremos al Señor. Amén.